Bueno, entonces después de haber visto el tema de actitud del auxiliador, la valoración de la escena y el tema de bioseguridad, vamos a ver el tema de signos vitales para continuar con nuestro curso de primeros auxilios. Bueno, entonces es muy importante para ustedes como auxiliadores conocer cuáles son los signos vitales y cómo se toman estos. Los signos vitales son indicadores de las funciones vitales del organismo. Quiere decir esto que los signos vitales nos dicen cómo está de manera exacta los diferentes órganos de nuestro cuerpo, principales como son el cerebro, los pulmones, el corazón y los riñones. Vamos a empezar primero con el pulso. El pulso, o también llamado frecuencia cardíaca, es la percepción táctil a través de la pared de las arterias del paso de la sangre durante los procesos de contracción y relajación del corazón. Todas las personas tenemos arterias, ¿cierto? Las arterias son las que transportan el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Donde hay arterias, ahí tenemos pulso. Por ejemplo, en esta imagen, acá vemos varios puntos donde se puede tomar el pulso, donde hay arterias. Entonces tenemos en la cabeza, tenemos la arteria temporal, o sea, el pulso temporal, o en la sien. El pulso carotidio, vamos bajando en el cuello, el yugular, ¿cierto? Carotidio o yugular. Tenemos en los brazos el radial, que es en la muñeca, el humeral o braquial, que es en el antebrazo. Seguimos bajando con el inguinal o el femoral, popliteo, que es en el hueco de la rodilla, en la parte de atrás, tibial posterior, que es en el tobillo, y el pedio o pedial, que es en el dorso del pie. Entonces miren que hay diferentes lugares donde se puede tomar el pulso, todo dependiendo como la situación específica del paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene quemaduras en la cabeza y cuello, no le podemos tomar el pulso en esos lugares, habría que tomarlo en otro lugar, por ejemplo en la muñeca. O si el paciente, por ejemplo, está en un lugar atrapado y solamente se le asoma el pie, debemos tomarle el pulso pedial o tibial posterior. Esa es la importancia de conocer también los tipos de pulso. Acá tenemos la técnica de toma del pulso. El pulso se debe tomar con el dedo índice y medio. Entonces miren cómo se hace una ligera presión, ¿sí? Se hace una ligera presión sobre la arteria que queremos tomar el pulso. Se hace una ligera presión. Nunca se toma con el dedo pulgar porque el dedo pulgar tiene pulso propio. Siempre con el dedo índice y medio. Entonces miren, aquí tenemos los diferentes lugares. La muñeca, el cuello, en el pie, detrás de la rodilla, en la sien. Tengamos siempre en cuenta que el pulso que se le toma a una persona siempre víctima de trauma, o sea, como auxiliador, siempre vamos a tomar en el adulto el pulso yugular o carotidio, siempre este pulso, ¿sí? Siempre. Este radial no, este se le toma cuando vamos a una consulta médica. Siempre que es víctima de trauma, accidente, enfermedad súbita, en fin, lo que sea que vayamos a atender, debe ser yugular. Y en los bebés menores de 1 año se le toma el pulso braquial, que es acá en el antebrazo. A ellos, como tienen el cuello tan corto, no se le puede tomar el yugular, sino el braquial. Hay alteraciones del pulso. El pulso se altera por diferentes razones. Puede ser cuando hay fiebre, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando tomamos medicamentos, algunos medicamentos alteran el pulso, o por la edad. A medida que vamos envejeciendo, entonces el pulso también va disminuyendo. Hay unos valores normales, unos valores de referencia. Tenemos que en el recién nacido lo normal es que tenga de 120 a 180 pulsaciones por minuto. El pulso se toma siempre en 1 minuto. Miren que a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Pasando los años, el pulso va a ir disminuyendo.
hasta llegar a mayores de 14 años con lo normal, que es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Listo? Entonces, en un minuto debemos contar las pulsaciones que tiene la persona. Lo normal es de 60 a 100. Hay alteraciones del pulso que se llaman taquicardia y bradicardia. La taquicardia es cuando las pulsaciones están por encima del valor de referencia. Entonces, cuando las pulsaciones están por encima de lo normal, en el caso de un adulto, cuando las pulsaciones están por encima de 100, a eso se le llama taquicardia. O bradicardia es cuando las pulsaciones están por debajo del valor normal. En el caso del adulto, cuando está por debajo de 60. Entonces, claro eso. Taquicardia es por encima de 100 y bradicardia por debajo de 60. En el caso de un adulto, todo depende como la edad y los valores normales. Bueno, pasemos al segundo signo vital, que es la respiración. La respiración es el proceso por el cual se realiza a nivel pulmonar el intercambio de CO2 y oxígeno. Cuando inhalamos, inhalamos oxígeno, y cuando exhalamos, exhalamos CO2 o dióxido de carbono. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Bueno, la frecuencia respiratoria, al igual que el pulso, se toma en un minuto. Y son las veces que el paciente inhala, exhala en un minuto. Para tomar la frecuencia respiratoria es muy importante no decirle al paciente que la vamos a tomar. Simplemente lo observamos el tórax mirando cuántas veces inhala, exhala en un minuto. Porque si le decimos que se quede quieto para tomar la frecuencia respiratoria, pues el paciente muchas veces va a hacer movimientos involuntarios de acelerar o desacelerar la respiración. Hay unos valores normales. Lactantes menores de un año de 30 a 60. Y así miren que a medida que va aumentando en edad, entonces también la respiración va disminuyendo. En un adulto lo normal es que esté entre 12 y 16 veces por minuto la respiración. También hay unas alteraciones. Tenemos la apnea. La apnea es cuando el paciente deja de respirar. Por ejemplo, hay episodios de apnea, quiere decir que el paciente no respira. Taquipnea es cuando el paciente respira por encima de los valores normales. Quiere decir esto en un adulto por encima de 16 veces. Bradipnea es cuando el paciente respira por debajo de lo normal, o sea, en menos de 12. Disnea es cuando el paciente tiene dificultad para respirar. Usted puede observar en el paciente, ¿cierto?, que se pone morado la cara, cuando tiene aleteo nasal, cuando tiene tiraje subcostal, ¿sí? Usted le observa que tiene disnea o dificultad para respirar. Bueno, el tercer signo vital se llama temperatura. La temperatura es la manifestación calórica de los procesos metabólicos del organismo. La temperatura corporal es el resultado de un equilibrio entre la generación y la pérdida de calor. Todos los seres humanos debemos tener un equilibrio en la temperatura corporal, porque si tenemos muy alta, pues podemos tener fiebre, o muy baja podemos tener hipotermia. Bueno, entonces miremos dónde tomar la temperatura. Hay varios lugares donde se toma la temperatura. Tenemos la temperatura axilar, la temperatura oral y la temperatura rectal o anal. En ninguno de estos casos, ¿cierto?, debemos tomar, en menores de 6 años no debemos tomar la temperatura oral ni rectal. Oral porque se puede tragar el termómetro o lo puede morder, ¿cierto? Entonces hay mucho riesgo. Y la rectal porque la rectal solo se toma en los centros de salud o en los hospitales o clínicas. Entonces siempre que tengamos niños menores de 6 años, le vamos a tomar la temperatura axilar. Colocamos el termómetro digital debajo de la axila del niño, ¿sí?, que la axila esté seca, y lo dejamos por 5 minutos.
y luego leemos la temperatura. O cuando el termómetro digital pite, ¿cierto? Él nos avisa porque pita. Hay otros instrumentos para medir la temperatura. Tenemos, por ejemplo, estas tirillas que se colocan en la frente, este aparato en el oído, chupos, ¿sí? O este de mercurio, que ya este de mercurio no se usa, se ha descontinuado el mercado porque tiene ese elemento tóxico que es el mercurio. Entonces, comúnmente se utiliza este digital, bueno, el digital. Hay unos valores normales que son, entonces, menor de un año de 36,1 grados a 37,7, es lo normal en menor de un año. De 2 a 8 años, 37 grados. Y en un adulto de 36,5 a 37,3. Es lo normal. Bueno, hay alteraciones de la temperatura. Tenemos la fiebre, la hipertermia y la hipotermia. Entonces, siempre que hay fiebre es porque el valor de la temperatura está por encima de esto, ¿cierto? De 37,3 en los adultos. O hipotermia cuando está por debajo del 36,5. Bueno, el cuarto signo vital es la presión arterial. Se llama presión arterial o tensión arterial, es lo mismo. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias durante la contracción, que se llama sístole, y la dilatación, que se llama diástole del corazón. El corazón tiene esos dos movimientos, sístole y diástole. Sístole cuando la sangre sale expulsada del corazón y diástole es cuando la sangre ya queda relajada en las arterias. Entonces, por eso siempre hablamos de que hay dos tipos de presiones, sistólica y diastólica. Por ejemplo, si mi presión arterial me dio 120 sobre 80, el 120 es la presión sistólica y el 80 es la diastólica. Normalmente la presión sistólica debe ser mayor a la diastólica. Los elementos para medir la presión arterial son el tensiómetro y el fonendoscopio. El tensiómetro, que se compone de un brazalete, que el brazalete hay tensiómetros pediátricos también. Entonces, el brazalete, tenemos el manómetro y la perilla, la pera y la perilla para inflarlo. La presión arterial también tiene unos valores de referencia. Lo normal es que la sistólica esté entre 90 y 120 y la diastólica esté entre 60 y 80. Serían rangos normales. Ya hay algunas clasificaciones que se llaman prehipertensión, estadio 1 de hipertensión y estadio 2 de hipertensión. Las alteraciones de la presión arterial son la hipertensión arterial y la hipotensión arterial. La hipertensión pues es alta, ¿cierto? Y la hipotensión baja. Cualquiera de estos dos extremos igual hacen que el corazón trabaje, ¿cierto? Se canse y pueda sufrir un desgaste y ocasionar muchas complicaciones en el paciente. Bueno, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, entonces estaremos compartiéndolas.